el capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El arranque de la primera empresa misionera que la iglesia tuvo que enfrentar. El versículo 52 habla de la satisfacción de hacer esto que el Señor había mandado. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Leemos también en el capítulo 14 el regreso del primer viaje misionero que Pablo realizó con su compañero, y dice: porque así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido, perdón, estoy leyendo mal, 14, 27 y 28 es el regreso. Y habiendo llegado, regresaron del viaje y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y un último pasaje en el libro de los Hechos, el capítulo 1, las palabras del que mandó hacer lo que ellos hicieron. 6 al 11 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero, con la ayuda del Señor, y después de haber estado orando bastante sobre el tema conferencias misioneras, explicar esta mañana a cada hermano lo que este tema ha resultado para esta iglesia, y destacar el valor que la mayoría de los expertos en la Escritura dice que la tarea misionera es la empresa suprema de la iglesia. ¿Qué es la tarea misionera? ¿Por qué se necesita? ¿Cómo se realiza? ¿Cuánto se logra? No sé cuántos de ustedes estuvieron con esta congregación a partir del año 70, cuando el trabajo comenzó en esta congregación, y después de haber hecho las cosas en orden, orando como debió orar la iglesia,
en el año 74 el Señor envió a un siervo suyo que hizo un trabajo que, pensándolo en este momento, nos preguntamos cómo fue que hizo tanto. Un misionero que creó en Paraguay hace más de 20 años la tarea de evangelizar a los niños. Hace 3 o 4 semanas Guillermo fue a Paraguay por la tarea que él realiza, y cuando visitó el centro de Lippen, que es el lugar que fue fundado, los hermanos de allí, al saber que era un sobrino del que había en cierta manera patrocinado mejor la tarea, le regalaron una computadora. No sabían qué decirle y cómo hacerle saber la gratitud que sentían por lo que había resultado la tarea misionera allí en Paraguay. Pero el trabajo del hermano Mota requirió 7 años de apoyo total de la iglesia de Tigre, de hasta pagarle el viaje para que él se mudara a Paraguay y viviera dependiendo de esta iglesia solamente su vida durante 7 años con toda su familia. A continuación de esto, la iglesia tuvo la bendición de apoyar al doctor Carlos Somoza, cirujano, misionero en Kenia. Durante 5 años la iglesia también tuvo el honor y la bendición de apoyarlo ella sola al doctor Somoza y escuchar lo que el Señor usó para que el doctor Somoza y su esposa allí en Kenia realizaran para la gloria de Cristo. La pregunta mía al enfrentar el tema, la conferencia misionera anual, es: ¿qué debemos hacer para volver a crecer? El apóstol Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre. Y si esta es la tarea más importante de la iglesia, hacer que, como el Señor Jesús dijo, allí ya yendo para la patria de su Padre, para la patria celestial, que iba a volver, y que fueran a todo el mundo, comenzando por Jerusalén, el orden, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué ha hecho nuestra iglesia para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? Porque únicamente cuando el Evangelio haya llegado, el Padre va a disponer que nuestro Salvador, el que invirtió su vida preciosa para salvarnos a nosotros para la eternidad, vuelva para llevar a su iglesia a la presencia del Padre. Pero quiero, en el poco tiempo que me han dejado para considerar una cosa tan importante, decirles 4 cosas importantes con relación a la tarea misionera. Me gustaría saber cuántos de los que están aquí asistieron a las 20 conferencias misioneras que esta iglesia realizó, y que lo hagan levantando la mano. Estoy preguntando a las 20 conferencias misioneras que a partir del año 70 la Iglesia Evangélica de Tigre realizó. Quiero hacerles notar un resultado de todo esto. Esta iglesia nació a unas pocas cuadras de aquí, en la esquina de la municipalidad. Allí comenzó a predicar el Evangelio. Visitó 4 lugares, cambiando porque no tenía un lugar donde predicar la palabra. Los últimos 50 años
mi padre construyó un salón aquí cerca y pudo predicar el Evangelio allí. Y después, aún con la responsabilidad de que los misioneros fuesen y tuviesen todo lo que necesitasen, les dio este lugar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Es la bendición del Señor o no? Amén. No hace mucho tiempo un hermano me dijo, mire, un pastor de la iglesia en Santa Fe me contó lo siguiente. Yo invité a un hermano para que tuviésemos la primera conferencia misionera. El hermano vino, preparó todas las cosas, comenzó a predicar y cuando llegamos al último día y había que hacer un llamado para que los hermanos reaccionaran a la forma de apoyar la tarea misionera, el pastor me dijo, me van a matar a mí. ¿Por qué? Estamos construyendo el salón, no sabemos dónde pedirle más un peso a nadie. Y usted va a pedir que los hermanos se comprometan a apoyar la tarea misionera. Y lo hicieron. Y terminaron el salón en tiempo y forma y apoyaron la tarea misionera de tal forma que el hermano que partió de esa iglesia tuvo la posibilidad de visitar hasta España llevando el mensaje del Evangelio. Con este relato quiero hacerles saber que cuando uno ordena las cosas como Dios estableció que tienen que estar y le obedece haciéndola en el orden que Él establece, la bendición del Señor pone un sello sobre la tarea que nos asusta. Nunca esperamos tener una bendición tan grande y Él la derrama. Pero yo quiero, sin asustarlos, pensar en 4 cosas importantes que tienen que ver con volver a realizar una conferencia misionera en Tigre. Existe un agravante al tema. Si nosotros no hubiésemos experimentado lo que el Señor nos dio en las primeras conferencias misioneras, podríamos decir, ¿y qué irá a pasar? Y nosotros no podemos decir eso. Solamente tenemos que hacer memoria. Quedan pocos hermanos que han conocido al principio, pero todo el mundo sabe lo que la conferencia misionera en Tigre dio como resultado de la bendición de Dios. El primer punto es, ¿qué es una conferencia misionera? Una conferencia misionera no es un domingo tratar durante 3/4 de hora lo que quiere decir llevar la palabra hasta el último de la tierra. Es una serie de 5 o 7 reuniones, habiendo preparado en oración el tema para concientizar a cada creyente de lo que el Señor Jesús dijo cuando dijo: Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y cómo la tarea cuando el Espíritu Santo vino arrancó desde Jerusalén con una persecución para todos los creyentes. Todos fueron dispersados, dice el Escrito Sagrado, salvo los apóstoles. Y los apóstoles salieron detrás. Y cada uno de ellos, salvo Judas y Juan, dieron sus vidas por este trabajo de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Así de serio significó para ellos el mandato que el Señor Jesús les había entregado. Pero la conferencia misionera habla de que todos los creyentes, como la iglesia del Señor es universal y está en todas partes del mundo, conozcan la situación de multitudes que en este momento existen en el mundo y que no tienen a Cristo. Habla de pueblos, etnias, tribus, que todavía no conocen lo que es la restauración espiritual del Señor Jesucristo.
el claro mandato de Cristo que pone sobre la iglesia la responsabilidad de la cual Juan en el capítulo 17, 18 de su evangelio dice con toda claridad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, los he enviado al mundo. Y esto tiene que ver con la unión del cuerpo de Cristo, consagrado para hacer todas las tareas, no solamente la tarea de salir y de ir, sino de todo lo que concierne a que la tarea se haga correctamente, a que la palabra llegue, a que se usen los medios más modernos para transmitir el mensaje de salvación. Todas las funciones que tienen que ver con que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, con un espíritu perseverante y victorioso, y hasta poder orar por aquellos lugares donde sabemos que la palabra no puede entrar. Está prohibido que vaya. Uno de estos lugares es en este momento China, y en muchos territorios que Satanás tenga en su poder, como son especialmente, creo, fue en algún momento Albania, y es en este momento bueno, no me acuerdo el nombre ahora. La recepción de ofrendas, la acción unida y armoniosa de todo el cuerpo de Cristo, no solamente predicando la palabra, sino como el Señor Jesús dijo allí en el final del Evangelio de Mateo, enseñándoles a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y Él pone su sello, aprobado, la bendición de Él, que añade tristeza, que no añade tristeza con ella. Yo estoy con vosotros todos los días, pero la perseverancia de Cristo en la vida, como resultaba en la vida de Pablo, que podía decir, Cristo vive en mí. Una vida perfecta, completa, que únicamente se hizo pecado en la cruz. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo que estoy viviendo sobre la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una influencia de la tarea misionera que hace que un creyente viva fiel, obediente y ordenado en todo lo que Dios ha establecido que Él tiene que hacer como un hijo suyo aquí en este mundo. El segundo punto que quiero hablar es ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque para el mismo Señor Jesús la promoción misionera era la prioridad número uno. Por eso al estar como en Lucas 24, 45 al 49, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Los que han recibido a Cristo son los que tienen que hacer esta tarea.
No hay ninguna otra manera de que el Evangelio llegue, sino es por medio de aquellos que lo han recibido, que lo están viviendo y que disfrutan que el Señor ha transformado sus vidas y es su Salvador y su Señor. Lo hace a través de sus seguidores y que es la voluntad expresa de Dios el Padre y que de su cumplimiento, de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, depende el plan de redención de la Trinidad de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda la eternidad. En el Salmo 67, el mismo salmista decía: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Todos los pueblos, oh Dios, te alaben. Todos los pueblos te alaben. Y como dice Juan 3:16, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante porque Dios el Padre es el autor, el que dice: quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el Hijo no titubeó en ascender a la cruz para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y porque el Espíritu Santo ha sido colocado, como su palabra lo indica, en la vida, en el corazón de cada uno de los creyentes, para perfeccionarlos, para hacerlos dignos de ser fieles seguidores de lo que el Señor Jesús enseñó, de lo que el Padre quiere y de la perfección que se logra por la obra completa del Señor Jesucristo. ¿Cómo se realiza? No es algo que salta apretando un botón en las iglesias. Se realiza por empezar por el principio. Y el principio de cualquier tarea que tiene que ver con el propósito de Dios es la oración. Y no se ha sustituido en ningún momento el valor de la oración. Y todo lo que empieza con oración y tiene la bendición de Dios porque es hecha de acuerdo a su voluntad, es prosperada por Él, y Él está comprometido en que la tarea que se hace porque Él envió a su bien amado Hijo dé el resultado que le espera, de dar multitud de pecadores salvados entrando en la gloria. Mucha oración y ruego por cada una de las actividades, tener un programa de lo que incluye la tarea misionera. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A qué queremos llegar? Todo planificado como Dios establece que tiene que ser todo lo que depende de Él. Todo en orden. Mucha oración y ruego por cada una de las actividades. Encontrar una persona con currículum sobre la tarea misionera. No cualquiera puede levantarse para hablar lo que es la tarea misionera, sino tiene una guía muy clara del Espíritu Santo. Y no he estado haciendo el trabajo,
pero es importante que una persona que sea invitada para tener a su cargo esta tarea, sea una persona que conozcamos que Dios ha bendecido su obra a través de lo que Él ha hecho sobre la redondez de la tierra. ¿Cuánto se logra? Bueno, depende de lo que se planee que se quiere lograr, pero es importante fijar metas, cosas materiales para hacer la tarea, nombres de algún pueblo o ciudad que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente, cantidad de dinero, cuánto se va a necesitar para que el misionero llegue a determinado lugar y pueda hacer la obra que el Señor lo mandó a hacer. Jóvenes que Dios llame de su iglesia y los capacite para hacer la obra. Y todo, como dije en algún momento, como en un embudo que uno pone para un montón de líquido, entre por una abertura chica, va a desembocar en lo que en la mayoría de las iglesias con éxito misioneros llaman la promesa de fe. Y la promesa de fe es algo importante que una persona llega a apoyar y a disfrutar cuando entiende toda la extensión de lo que quiere decir la tarea misionera. Yo el domingo pasado les leí a ustedes la confesión de un hombre que llegó a tener en Canadá la responsabilidad de 400 misioneros. Y que, como dice su testimonio, lo habían invitado a predicar sobre misiones en una iglesia y se asombró porque había algunos hermanos repartiendo sobres. Y dice en su confesión, hasta uno tuvo el coraje de darme un sobre a mí, y él no había nunca empezado con la promesa de fe. Y le explicó al Señor que no tenía plata, que apenas ganaba para sostenerse él y la familia, pero le pidió que el Señor le mostrara cómo se hacía. Y creció en fe, y empezó con muy poco. Le dijo al Señor, Señor, di una vez $2 y otra vez 3, pero nunca en mi vida había dado $5. Y comenzó año tras año a pedirle al Señor que el Señor abriera los ojos de su fe para que él pudiera disponer de lo que quería dar para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. En otra conferencia la dupliqué, otra vez di 400 y más tarde dupliqué nuevamente mi ofrenda y di $800. Y había empezado dando $2. Y cuando Dios interviene en la fe que se necesita en un creyente para que esto funcione, y cuando la fe está llenando la iglesia y provee el amor de Cristo, no hay cosa que sea imposible. Y Dios va a hacer cualquier cosa que asombre a los creyentes, porque están confiando en el único que puede hacer absolutamente todo. Hermanos, empecemos a orar. Yo aquí tengo, si alguno la quisiera ver, la lista del detalle de las 20 conferencias misioneras que se realizaron en la iglesia, los predicadores, el lema, el himno lema y las metas que se alcanzaron. Empecemos a orar otra vez. Yo, con la mejor buena voluntad, debo confesar que lo que estamos haciendo es importante, pero que estamos
a unos centímetros del piso nomás. No hemos levantado mucho vuelo. La responsabilidad por haber participado y ser testigo de lo que Dios hizo me da una parte de autoridad para llamar a todos los creyentes a disfrutar de todas las bendiciones de Dios, tanto las materiales como las espirituales, y a ver cómo Dios, después que nosotros estuvimos deambulando por todo el pueblo de Tigre, nos dio el mejor lugar del pueblo para que podamos tener este culto aquí y avisar que estas cosas se hacen cuando uno crece en fe y esta fe puesta en el único que nunca falló, en el Dios de la gloria, en el precioso Salvador que no escatimó dar su vida en la cruz por pecadores como nosotros, y en la tarea que tenemos que controlar que esté realizando en nuestra vida, perfeccionando la vida de cada creyente para hacerla digna de ser el siervo que Él espera que cada uno de nosotros sea para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú diste a esta iglesia desde que comenzó a apoyar la tarea misionera. Gracias por todo lo que tú has permitido que ocurra hasta este día. Gracias por la posibilidad de aspirar a crecer siempre, a no estar estacionarios, a avanzar, a luchar para que tu palabra llegue a donde el Señor Jesucristo dijo que tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Danos la sabiduría, la fidelidad, el orden, todo lo que sea necesario, y permítenos disfrutar la mayor de las bendiciones, la bendición tuya que enriquece y no añade tristeza con ella, especialmente por haber obedecido todo lo que tu palabra enseña que tenemos propuesto para disfrutar. Tú conoces la vida de cada hermano, el estado espiritual de cada uno, todo lo que hay en la vida de cada uno de los que ha confiado en Cristo. Todo está abierto a tus ojos y puedes proveer en la abundancia tuya para que cada hijo tuyo crezca en apoyar que la voluntad tuya, Padre, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sea la bendición que nos es dable festejar y darte gracias por eso. Te adoramos, te bendecimos, proclamamos tu bondad, tu misericordia, tu amor, y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.